La última oportunidad en la que Jesús se encontró con sus discípulos es relatado por el evangelista Lucas en su evangelio, como así también en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es el evento de la ascensión de Jesús. La oportunidad en la que Jesús vuelve a los cielos de donde había venido. En el evangelio, en el capítulo 24, del versículo 50 al 53, leemos que dice: Después los llevó Jesús hasta Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces le adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. En esta oportunidad, en esta ocasión en la que Jesús se despide de sus amigos, se despide de sus discípulos, podemos encontrar, y quisiera en esta oportunidad resaltar, las acciones y las actitudes de Jesús y las actitudes que los discípulos también manifiestan en esta oportunidad. En cuanto a Jesús, en primer lugar, vemos que es Él el que los invita y los conduce rumbo hacia aquel lugar desde donde Él iba a volver a los cielos. Es Jesús el que, una vez estando en ese lugar, levanta las manos, dice la Escritura, y los bendice antes de abandonarlos. Ese Jesús que había estado con ellos, que había compartido con ellos, que había convivido con ellos y en muchas oportunidades habían realizado proezas juntos, ahora ha llegado el momento en el que se cumple aquello que Él ya les había adelantado. Era necesario que vuelva al Padre. Era necesario que el Señor vuelva a los cielos para que entonces venga, dice la palabra, venga entonces el Espíritu Santo y esté con ustedes siempre. Era necesario que Él vuelva al Padre y allí Él lo manifiesta a los suyos. Voy a prepararles lugar para que donde yo estoy también ustedes puedan estar. Ahora, después de conducirlos hacia aquel lugar, bendecirlos, ¿son dejados solos por Jesús? ¿Son abandonados por el Maestro? De ninguna manera. De ninguna manera debemos pensar siquiera esto. Jesús simplemente estaba cumpliendo una etapa más de aquel gran plan de Dios, del plan eterno de salvación, que justamente tenía que ver con enviar a su Hijo para lograr la salvación de la humanidad. Ya todo estaba hecho, ya la salvación había sido alcanzada, por lo tanto ya todo estaba cumplido. Era necesario volver al Padre de donde Jesús había venido a la tierra. ¿Cuál es la actitud de los discípulos? ¿Cuál es la actitud de estos amigos que ahora se encuentran con que su maestro los estaba dejando? La lectura que compartíamos dice que después de que esto aconteció, ellos, agregando lo que Lucas relata en Hechos de los Apóstoles, allí con la intervención de los ángeles del cielo que vienen a consolarlos y animarlos en esta oportunidad, los discípulos adoran a Jesús, a quien ya no estaban viendo en esa oportunidad. La primera actitud de los discípulos tiene que ver con una actitud de adoración, frente a lo desconocido, frente ahora al encontrarse solos en aquel lugar. Lo primero que ellos hacen es rendirle adoración a aquel que había dado su vida en la cruz para la salvación de ellos y de la humanidad toda. Después, los discípulos regresan a Jerusalén, regresan a los suyos, vuelven al lugar de donde habían partido. ¿Para qué? Para esperar que se cumpliera lo que Jesús les había prometido. El texto sigue agregando otros detalles interesantes de la actitud y de la actitud de los discípulos. Dice que lo hicieron con gran alegría. Los discípulos se alegraron de vivir y experimentar este momento, para ellos incomprensible, para ellos inesperado, porque no estaban esperando que ocurriese en esa oportunidad. Pero se alegraron porque comenzaban a entender que el plan de Dios era ese. Y cuando llegaron a Jerusalén, dice que alababan al Señor todos los días en el templo.
Esa actitud de alabanza constante, continua, manifiestan los discípulos en la espera de lo que Dios hará. Esos días de incomprensión, esos días de no saber lo que irá a pasar, simplemente aguardaban lo que Jesús les había dicho. Vayan a Jerusalén y esperen hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, para entonces comenzar a cumplir con la gran tarea de ser testigos hasta el fin de la tierra, hasta el final de la tierra. Esa actitud de los discípulos refleja la actitud que cada uno de nosotros debe tener, aún en aquellos momentos en los que no percibimos, no vemos la presencia de Dios junto a nosotros. Ellos estaban acostumbrados a ver a Jesús, a estar con Jesús, a acudir a Jesús ahí visible, palpable, para lo que necesitaban. Pero ahora llegó el momento en el que tenían que creer. Su actitud debía ser una actitud de fe, confiados de que Él no los había abandonado, de que iba a estar. Y es por eso que la actitud que manifiestan los discípulos después de que Jesús vuelva a los cielos tiene que ver con una actitud de gozo, una actitud de alegría. Tiene que ver con una actitud de obediencia a los mandatos de Jesús. Tiene que ver con una actitud de esperanza. Eso es, esperanza en la promesa de Jesús. Cuán importante es dejarse conducir por Jesús. Cuán importante es permitir que nuestra vida sea dirigida, conducida por Cristo y su palabra, porque donde Él nos va a llevar, seguramente será para bendecir nuestras vidas. Jesús sacó a sus discípulos de Jerusalén, los llevó a un lugar que ellos no sabían a dónde, pero los condujo, los llevó, los bendijo. Disfrutaron ellos de esta bendición. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, ¿en cuántas oportunidades quiere conducirnos el Señor, quiere guiarnos el Señor a una vida de bendición? Quiero animarte en esta oportunidad a que puedas poner tu mirada en Jesús y aceptar los desafíos de Jesús para tu vida. Permitir que la palabra de Dios te conduzca en todas las circunstancias. Que la palabra de Dios conduzca tu vida en cada momento y en cada acción. Porque solo entonces vas a poder disfrutar de su completa bendición. Y así como los discípulos aguardaron, esperaron el momento de la manifestación gloriosa de la promesa de Dios, que ocurrió pocos días después, cuando el Espíritu Santo desciende sobre cada uno de ellos y comienza una nueva etapa en sus vidas. Mientras tanto, mientras nosotros también aguardamos y esperamos la manifestación gloriosa de nuestro buen Dios, debemos vivir con actitud de alabanza, de adoración y de expectativas por lo que Dios estará haciendo en nosotros. Mientras vivimos en momentos o mientras transitamos situaciones en las que pareciera que Jesús no está, nuestra actitud debe ser una actitud también de alabanza, de gozo, de obediencia, de esperanza, sabiendo que Dios siempre cumple con su palabra. El Señor vuelve pronto. Cristo vuelve pronto. Y mientras aguardamos su venida, debemos hacerlo también con esa actitud que manifestaron los apóstoles. Gozo, obediencia, esperanza y sirviéndole con alegría. Él dijo que los ángeles, le dijeron a sus discípulos que así como lo vieron ir, un día Él va a volver, Él va a regresar. Y nosotros, la iglesia, los cristianos, aguardamos ese momento y queremos esperar ese momento con alegría, con expectación, sabiendo de que a partir de entonces estaremos con el Señor para siempre. Mi estimado amigo, espera en el Señor, Él vuelve pronto, confía en Él, pon tu vida en sus manos y entonces vas a poder aguardar ese momento también con esa esperanza y con ese gozo profundo de alabanza y adoración, así como aquellos discípulos. Y sea Dios quien bendiga tu vida.